Me llamo Patricia. Tengo 42 años, 3 hijos y hasta hace 2 semanas creía que tenía una familia que me valoraba. Era martes, un martes común y corriente. Había preparado lasaña, la favorita de todos. La casa olía a queso gratinado y albahaca fresca. La mesa estaba puesta con esas servilletas de tela que planché esa misma tarde. Detalle tonto, lo sé, pero me gusta que las cenas se sientan especiales, aunque sea un día cualquiera. Estábamos cenando. Mi esposo Carlos hablaba sobre un proyecto en su trabajo. Lucía, mi hija de 11 años, contaba sobre su clase de danza. Todo transcurría normal, rutinario, cómodo. Entonces mi hijo mayor, Sebastián, de 16 años, soltó la bomba. «Mamá, necesito dinero para el campamento de verano». «Claro, cariño. Hablamos con papá y vemos cómo...» «No, mamá», me interrumpió. Había algo en su tono, algo nuevo, algo que sonaba demasiado parecido a la voz de su padre cuando habla de negocios. «Seamos honestos aquí». Sebastián me miró directo a los ojos. «Papá paga todo en esta casa. Tú no aportas nada económicamente. No trabajas. Entonces, ¿por qué tengo que pedirte permiso a ti también? El dinero es de papá». Silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con cuchillo. Sentí como la sangre se me subió al rostro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la mesa podían escucharlo. Las palabras rebotaban en mi cabeza. No aportas nada, no trabajas, el dinero es de papá. Miré a Carlos. Esperaba que dijera algo, que me defendiera, que le explicara a nuestro hijo ¿qué exactamente? ¿Que yo también contribuía? ¿Cómo? Carlos se aclaró la garganta. «Sebastián, tu mamá hace mucho por esta familia. No hables así». Pero su defensa sonó tibia, obligada, como cuando corriges a un niño por educación, pero en el fondo no crees que esté tan equivocado. «Solo digo la verdad». Sebastián se encogió los hombros, como si acabara de comentar sobre el clima. «No me malentiendas, mamá. Te quiero, pero tú no trabajas. Papá es quien mantiene esta casa». Lucía miraba su plato. El pequeño Mateo, de 7 años, masticaba lasaña sin entender la tensión. Me levanté de la mesa. No dije nada. No podía. Si abría la boca no sabía si iba a gritar o a llorar. «Mamá», la voz de Lucía, pequeña, preocupada. «Estoy bien, mi amor. Terminen de cenar». Subí a mi habitación, cerré la puerta, y ahí, sentada al borde de la cama, en esa habitación que yo limpio, con esas sábanas que yo lavo, mirando ese closet que yo organizo, me hice la pregunta que cambiaría todo. ¿De verdad no aporto nada? Esa noche no pude dormir, y cuando amaneció ya había tomado una decisión. Les iba a mostrar los recibos. 3 de la madrugada. El reloj digital brillaba en la oscuridad. Carlos roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí. «No aportas nada». Las palabras de Sebastián se repetían una y otra vez, como un disco rayado. Cada repetición dolía más que la anterior. Me levanté sin hacer ruido. Bajé a la cocina, la misma cocina donde había preparado miles de comidas. Encendí la luz y me senté en el banquito junto a la isla central. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un caos. ¿Cuándo me volví invisible? Porque eso era exactamente lo que sentía. Invisible. Como un fantasma que habita esta casa, que mantiene todo funcionando, pero que nadie realmente ve. Cerré los ojos y me obligué a recordar, a volver atrás. Patricia Morales, licenciada en Administración de Empresas. Hace 17 años yo era otra persona. Usaba tacones y traje sastre. Tenía reuniones importantes. Mi nombre estaba en una placa de acrílico en un escritorio. Gerente de proyectos en una empresa de consultoría. No era millonaria, pero ganaba bien, muy bien. Tenía ambiciones.
Quería llegar a directora antes de los 35. Quería viajar por trabajo. Quería demostrar que podía competir en un mundo de hombres. Y lo estaba logrando. Entonces quedé embarazada de Sebastián. Carlos y yo llevábamos 3 años casados. Él también trabajaba en finanzas, horarios demenciales, viajes constantes. Cuando nació Sebastián, intentamos mantener ambas carreras. Contratamos niñera, dejábamos al bebé y corríamos al trabajo, culpables y exhaustos. Recuerdo esa llamada. Sebastián tenía 8 meses. Yo estaba en una presentación crucial cuando sonó mi celular. La niñera: «El bebé tiene fiebre muy alta. Necesito que venga». Salí corriendo de esa junta. Mi jefe me miró con desaprobación. Carlos estaba en un vuelo a Chicago, inalcanzable. Esa noche en la sala de emergencias, con Sebastián ardiendo en fiebre en mis brazos, tomé una decisión. O creí tomarla. Ahora no estoy segura. Renunciaré, temporalmente, solo hasta que esté más grande. Carlos estuvo de acuerdo. Tiene sentido. Mi sueldo alcanza para los dos, y así Sebastián tendrá a su mamá en casa. Temporalmente. Esa palabra es una mentira cruel, porque después de Sebastián vino Lucía, y después Mateo, y temporalmente se convirtió en 15 años. 15 años fuera del mercado laboral. 15 años sin subir de puesto, sin aumentos, sin currículum actualizado. Mis amigas de la universidad siguieron adelante. Laura es ahora directora regional. Mónica abrió su propia empresa. Carmen viaja por el mundo dando conferencias. ¿Y yo? Yo me quedé aquí. Al principio no me importaba, de verdad. Amaba ser mamá, ver los primeros pasos, las primeras palabras, estar ahí para cada momento. Pero en algún punto, sin darme cuenta, dejé de ser Patricia la profesional y me convertí en la mamá de Sebastián. Luego en la esposa de Carlos. ¿Cuándo perdí mi nombre? El sol empezaba a salir. Debía preparar desayuno, hacer loncheras, despertar a los niños. Pero esta vez, mientras encendía la cafetera, algo era diferente. La herida estaba abierta y no pensaba dejar que sanara hasta que todos vieran cuánto sangra. No podía dejarlo pasar. Simplemente no podía. A la mañana siguiente, esperé a que Sebastián bajara a desayunar. Había preparado hot cakes, su desayuno favorito. Sí, lo sé, patético. Incluso en mi enojo, seguía cocinándole su comida preferida. Viejo hábito. «Sebastián, sobre lo de anoche», comencé mientras le servía jugo de naranja recién exprimido. «¿Mm?». Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Lo que dijiste me dolió. Quiero que entiendas que yo sí aporto a esta familia». Ahora sí me miró, con esa expresión adolescente de fastidio que últimamente usaba para todo. «Mamá, no quise ofenderte». «Pero lo dijiste, que no aporto nada». Suspiró. «Ok, sí haces cosas. Cocinas, limpias, nos llevas a lugares. Lo entiendo. Pero... ¿pero qué? Pero eso lo haríamos de todas formas, ¿no? Todos comemos, todos necesitamos ropa limpia. Papá paga la comida, paga la casa, paga la escuela, paga todo. Él sí aporta dinero real». Sentí como si me hubiera abofeteado. ¿Dinero real? Ya sabes a qué me refiero. Papá trabaja, tú estás en casa. Estar en casa es trabajar, Sebastián. Se encogió de hombros mientras le daba una mordida enorme al hot cake. Mi hot cake, que yo hice, a las 6 de la mañana. Si tú lo dices. Carlos entró en ese momento, con prisa como siempre, buscando las llaves del auto que yo había dejado en el bowl junto a la puerta, donde siempre las dejo. «Carlos, ¿puedes explicarle a tu hijo que mi trabajo también cuenta?»
Mi esposo se detuvo. Miró a Sebastián, me miró a mí. La incomodidad era palpable. Sebastián, tu mamá hace muchísimo por esta familia. Sin ella, esta casa no funcionaría. Ya, papá, ya le dije que sí hace cosas. No son cosas, Sebastián. Es trabajo, trabajo real. Ok, ok, perdón. ¿Ya puedo terminar de desayunar? Carlos me puso una mano en el hombro. Cariño, él es un adolescente. No entiende todavía. ¿Y tú? ¿Tú sí entiendes? Silencio incómodo. Claro que sí. Eres el corazón de esta familia. Bonitas palabras, pero palabras vacías. Porque si realmente entendiera mi valor, lo habría defendido con más fuerza anoche. Le habría explicado a Sebastián, con datos, con hechos, no con frases cursi del tipo corazón de la familia. Ambos salieron apurados. Carlos a su oficina, Sebastián a la escuela. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios, hot cakes a medio comer, jugo derramado en la mesa y una rabia creciendo en mi pecho. Si quieren números, les daré números. Si quieren ver mi aportación, la verán, en dólares y centavos. Esa tarde no hice la siesta que usualmente me permito después de dejar a Mateo en la escuela. En lugar de eso, me senté frente a la computadora con una determinación que no había sentido en años. Abrí Google. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Valor económico del trabajo doméstico. Enter. Los resultados me inundaron. Artículos, estudios, reportajes. No estaba sola en esto. Otras mujeres, miles, millones, se habían hecho la misma pregunta que yo. ¿Cuánto vale lo que hago? Encontré un artículo de una revista financiera. Una madre había calculado que si le pagaran por cada tarea que realizaba en casa, ganaría más de $170,000 al año. Chef, chofer, tutora, administradora, enfermera, psicóloga, contadora. $170,000. Sentí algo encenderse dentro de mí. No era solo rabia, era claridad. Me levanté y busqué en el cajón de la cocina. Saqué una libreta nueva, de esas que compro y nunca uso, un bolígrafo, mi calculadora, recibos viejos de supermercado, estados de cuenta. Los esparcí sobre la mesa del comedor. Si quieren números, dije en voz alta a la casa vacía, les daré números. Iba a documentar todo, absolutamente todo, cada tarea, cada minuto, cada servicio que yo proporcionaba a esta familia. Y no iba a adivinar, no iba a estimar. Iba a investigar cuánto costaría contratar a alguien profesional para hacer cada una de las cosas que yo hago. ¿Cuánto cobra un chef privado por preparar 3 comidas al día? ¿Cuánto cuesta un servicio de limpieza profesional? ¿Cuánto vale una hora de Uber llevando a 3 niños a sus actividades? ¿Cuánto cobra una tutora de tareas por las tardes? Mi mente ya estaba haciendo listas, categorías, horas semanales dedicadas a cada tarea. Pensé en Sebastián diciendo, el dinero es de papá, con esa seguridad arrogante. Pensé en Carlos con su tibio, eres el corazón de la familia. Pensé en todos esos años diciéndome a mí misma que lo que hacía importaba, pero sin nunca poder probarlo realmente. Ahora lo probaría. Empecé esa misma tarde. Tomé la libreta y en la primera página escribí en letras grandes. Valor económico de Patricia Morales. Período de análisis. 1 semana completa. Debajo hice columnas. Actividad. Horas dedicadas. Tarifa profesional por hora. Total. Miré el reloj. 3 de la tarde. En 1 hora tenía que recoger a Mateo. Después vendría Lucía de su clase de danza. Luego Sebastián del fútbol. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. Cada viaje lo anotaría. Cada minuto. Bienvenidos a mi semana laboral, familia. Hora de poner precio al amor. Día 1. Lunes. 5:30 de la mañana.
Sonó la alarma, y por primera vez en años, en lugar de apagarla en automático, tomé mi libreta de la mesita de noche. Encendí la lamparita, Carlos gruñó y se dio vuelta. 5:30 AM, inicio de jornada laboral, escribí. Me levanté, fui a la cocina, pero ahora todo era diferente. Cada movimiento contaba, cada acción tenía un valor. Preparé café, saqué ingredientes para el desayuno, huevos, pan, fruta. Mientras cocinaba, buscaba en mi teléfono, ¿cuánto cobra un chef privado? Los números me sorprendieron. Un chef privado cobra entre $35 y $50 la hora. Preparar el desayuno me tomó 40 minutos. Anoté. Preparación de desayuno, 40 minutos. Chef privado, $40 la hora, igual a $26.67. Desperté a los niños, los tres. Sebastián es casi imposible de levantar. Mateo se hace el dormido. Solo Lucía responde al primer llamado. Servicio de despertador personalizado, murmuré mientras escribía. 15 minutos. ¿Cuánto cobra alguien por despertar a tus hijos? Investigué. Hay servicios de asistentes personales. $40 la hora. Serví desayuno. Me aseguré de que todos comieran, que Sebastián no saliera solo con una tostada, que Mateo no derramara el jugo, que Lucía tomara su vitamina. Supervisión nutricional, 20 minutos. Preparé 3 loncheras diferentes. Sebastián odia el jamón. Lucía es alérgica a los frutos secos. Mateo solo come sándwiches cortados en triángulos, no en rectángulos. Sí, en serio. Preparación de loncheras especializadas, 25 minutos. Chef o nutricionista. Lavé platos del desayuno. Limpié la mesa. Barrí las migas que Mateo siempre deja caer. Servicio de limpieza, 15 minutos. $25 la hora, igual a $6.25. 8 de la mañana. Revisé mochilas. ¿Sebastián tiene su proyecto de ciencias? ¿Lucía empacó sus zapatillas de danza? ¿Mateo lleva el dinero para la excursión? Servicio de gestión y coordinación familiar. 10 minutos. Asistente personal. $40 la hora. Los subí al auto. 30 minutos de ruta. 3 escuelas diferentes, porque por supuesto, ninguno va a la misma escuela. Busqué tarifas de Uber, con 3 pasajeros menores, ruta múltiple, en hora pico. Servicio de transporte matutino, 35 minutos. Y apenas eran las 9 de la mañana. Regresé a casa. Ahora venía la parte que nadie ve, la que ni Carlos ni mis hijos presencian. Recogí la ropa sucia de 3 habitaciones, 3 cestos llenos. Separé por colores, por tipo de tela. La ropa de fútbol de Sebastián apesta y necesita prelavado. El uniforme de danza de Lucía se lava a mano solamente. Gestión de lavandería, 45 minutos. Investigué servicios de lavandería. Por libra, con doblado y separación, $2 la libra. Calculé, aproximadamente 15 libras semanales. Mientras la lavadora trabajaba, limpié baños, 3 baños completos. Tallé inodoros, lavé espejos, desinfecté lavamanos. Limpieza de baños, 1 hora. Servicio de limpieza profesional, $30. Aspiré toda la planta baja, sacudí muebles, acomodé los cojines que nadie más acomoda, recogí los zapatos que todos dejan tirados. Limpieza general, 1 hora y 15 minutos. Mediodía, pausa para almorzar, ¿o no? Hice llamadas, al dentista para la cita de Lucía, al pediatra para renovar la receta de Mateo, a la profesora de Sebastián porque me había enviado un email preocupada por sus calificaciones. Gestión administrativa familiar, 40 minutos. Asistente administrativo, $35 la hora. Fui al supermercado. Lista detallada en mano. Comparé precios, busqué ofertas.
Compré exactamente lo necesario para la semana, considerando las preferencias y restricciones de cada miembro de la familia. Compras y gestión de provisiones, 1 hora y media. Comprador personal, $30, igual a $45. 2 de la tarde, hora de recoger a Mateo. Y así seguí, toda la semana. Cada tarea documentada, cada minuto contabilizado, cada servicio con su precio de mercado. Tutora de tareas, 3 horas diarias ayudando con matemáticas, lectura, proyectos, $40 la hora. Chofer de actividades extracurriculares, fútbol, danza, natación, cumpleaños de amiguitos, 2 horas diarias promedio. Cocinera, cena elaborada cada noche, no comida congelada, comida real, balanceada, considerando gustos individuales. Enfermera nocturna, Mateo tuvo pesadillas 2 noches. Lucía se despertó con dolor de estómago. Atención inmediata, sin importar la hora. Organizadora de eventos. Cumpleaños de Lucía se acerca. Coordinación de fiesta, invitaciones, pastel, decoración, regalos. Gestora financiera del hogar. Pago de servicios, control de presupuesto, tracking de gastos, negociación con proveedores. Psicóloga familiar. Sebastián llegó triste porque peleó con un amigo. 1 hora escuchándolo, aconsejándolo. Al final de la semana, tenía 12 páginas llenas de anotaciones y un número que me dejó sin aliento. Viernes por la noche. Todos dormían. Yo estaba sentada en la cocina con mi libreta abierta y la calculadora frente a mí. Había sumado y vuelto a sumar, revisado cada número 3 veces. No podía haber error. En una semana había trabajado 83 horas. 83. El valor de mercado de mis servicios, $1,422 por semana. Multipliqué por 52 semanas, $73,944 al año. Y eso sin contar días festivos, emergencias, noches en vela. Debería sentirme vindicada, triunfante. Aquí estaba la prueba, los números que Sebastián había pedido. Pero mientras miraba esas cifras, algo más profundo comenzó a emerger. No eran solo números, eran años, pedazos de mi vida convertidos en dólares y centavos. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron en avalancha. La noche que Mateo nació prematuro, 7 semanas antes de tiempo, pasé 2 meses durmiendo en una silla del hospital, junto a su incubadora. Carlos iba a trabajar durante el día y llegaba por las noches. Alguien tenía que mantener el trabajo, decía. Yo entendía, o creía entender. ¿Cuánto vale sostener la mano de tu bebé conectado a tu voz, cantarle bajito mientras las máquinas pitan, prometiéndole que todo estará bien? ¿Eso lo incluyo en la columna de ¿enfermera? Recordé el primer día de escuela de Sebastián. Tenía 5 años. Lloró aferrado a mi pierna. La maestra intentó convencerlo, pero no quería soltarme. Me quedé 2 horas en ese salón, sentada en una sillita diminuta, hasta que se sintió lo suficientemente seguro para dejarme ir. Ese día, Laura, mi excompañera de trabajo, me llamó. «Oye, acaban de abrir una posición de subdirectora, perfecta para ti. ¿Mando tu CV?» «No puedo, Laura. Sebastián acaba de empezar la escuela. Necesita que esté presente». «¿Cuándo vas a regresar?» «Pronto, prometo». Nunca lo hice. ¿Cuánto vale una oportunidad perdida? ¿Cómo se calcula en una hoja de Excel? Pensé todas las noches que Lucía llegaba llorando porque las niñas en la escuela la excluían. Me sentaba con ella en su cama, trenzaba su cabello. Le contaba historias sobre cuando yo era niña y también me sentía sola. «Mamá, ¿tú siempre estarás aquí cuando te necesite?» «Siempre, mi amor. Siempre». ¿Esa promesa tiene precio? Recordé la llamada de mi madre hace 3 años. Cáncer, etapa 3. Pasé 6 meses viajando entre mi casa y la suya, a 4 horas de distancia, cuidándola,
llevándola a quimioterapias, sosteniéndole el cabello mientras vomitaba. Carlos no podía dejar el trabajo. Los niños necesitaban estabilidad. Yo era la que tenía flexibilidad. Flexibilidad. Qué palabra tan conveniente para decir, tu tiempo no vale tanto como el nuestro. Mamá sobrevivió, y nunca olvidaré cómo apretó mi mano antes de su última sesión de quimioterapia. Gracias por sacrificar todo por mí, mi hija. No es sacrificio, mamá, es amor. ¿Lo era? ¿O me había tragado ese cuento? Abrí los ojos y las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, porque mientras calculaba el valor de mi trabajo, descubrí algo más devastador. No solo había dado tiempo a esta familia, había dado mi futuro. Cada oportunidad profesional rechazada, cada ascenso que nunca perseguí, cada vez que dije, mi familia me necesita, en lugar de, yo también tengo sueños. Mi currículum tenía un agujero de 15 años. Mi red profesional se había evaporado. Mi confianza en mis habilidades estaba enterrada bajo montañas de pañales, loncheras y reuniones escolares. Y lo peor, me había convencido de que era suficiente, de que ser mamá era mi mayor logro. No me malentiendan, amo a mis hijos, daría mi vida por ellos. Pero, ¿tenía que dar mi identidad también? ¿Cuánto cuesta recuperar quién eras? Esa cifra no estaba en mi libreta. Sábado por la mañana. No podía parar. Los números en mi libreta ya no eran suficientes. Necesitaba más. Necesitaba entender si lo que yo sentía era real o si estaba exagerando. Abrí mi laptop. Carlos había llevado a los niños al parque. Tenía 2 horas de silencio. Busqué valor económico, trabajo, amas de casa, estadísticas. Lo que encontré me dejó helada. Un estudio de Salary.com analizaba el valor de las amas de casa si se les pagara por cada rol que desempeñan. El número promedio, $178,000 al año. 178,000. Yo había calculado 73,000. Había subestimado mi propio trabajo por más de la mitad. Seguí leyendo. Las amas de casa trabajan en promedio 97 horas a la semana. 97. Eso es más que 2 trabajos de tiempo completo. ¿Cuándo había sido la última vez que tuve un fin de semana, unas vacaciones reales donde no tuviera que cocinar, limpiar, cuidar? Nunca. Los fines de semana, Carlos descansa de su trabajo, ve deportes, juega golf con amigos. Yo sigo haciendo las mismas comidas, el mismo quehacer, más todo lo extra que se acumula cuando todos están en casa. Encontré otro artículo. Este era de una organización de derechos de las mujeres. El trabajo de cuidados no remunerado representa el 39% del PIB mundial. El 75% es realizado por mujeres. 75%. No estaba sola. Éramos millones. Invisible Workforce lo llamaban. Fuerza laboral invisible. ¡Qué nombre tan preciso! Invisible. Exactamente como me sentía. Busqué más. Ya no podía parar. Era como abrir una caja de Pandora. Penalización por maternidad en el mercado laboral. Las mujeres que dejan su carrera para criar hijos y luego intentan regresar enfrentan una brecha salarial del 30% comparadas con mujeres sin hijos. 30%. Si intentaba regresar ahora, después de 15 años, ganaría 30% menos que Laura o Mónica. No porque fuera menos capaz, sino porque tuve hijos y elegí criarlos. Brecha de jubilación por género. Las mujeres que son amas de casa no contribuyen al seguro social, no tienen pensión, no tienen ahorros para el retiro a su nombre. Mi corazón se aceleró. Yo no tengo pensión, no tengo ahorros propios, no he cotizado para el seguro social en 15 años. Si Carlos y yo nos divorciáramos... Me detuve. No quería ir por ahí, pero la pregunta ya estaba ahí, invasiva e incómoda.
si nos divorciáramos, ¿qué tendría yo? La casa está a nombre de ambos, cierto, pero los ahorros, las inversiones, el plan de retiro, todo bajo el nombre de Carlos, porque él es quien aporta el dinero real. Busqué otro artículo. Dependencia económica en amas de casa. Cada párrafo era una puñalada. Las mujeres que dependen completamente del ingreso de su pareja tienen más riesgo de permanecer en relaciones no saludables. La falta de autonomía económica limita las opciones y la libertad de decisión. Muchas mujeres reportan sentirse atrapadas sin sus propios recursos financieros. ¿Atrapada? ¿Me sentía atrapada? Pensé en la última vez que compré algo para mí sin sentir culpa. Un vestido, hace 3 años, en oferta. Carlos se compra trajes nuevos cada temporada. Dice, para el trabajo, como si mis jeans rotos no fueran también mi uniforme de trabajo. Pensé en cuántas veces he querido tomar un curso online, retomar mi profesión, actualizar mis conocimientos. Está muy caro, cariño, mejor esperamos. Pero el golf de Carlos nunca está muy caro, ni sus comidas con clientes, ni sus gadgets electrónicos. Encontré un foro de mujeres en situaciones similares. Mi esposo dice que el dinero es nuestro, pero cuando quiero gastar en algo para mí, tengo que justificarlo. Llevo 20 años sin trabajar. Tengo 52 años. ¿Quién me va a contratar ahora? Me divorcié después de 25 años. Tengo que empezar de cero. No tengo historial crediticio propio. Mi esposo falleció. Descubrí que no estoy en ninguna de las cuentas bancarias. Legalmente, no existo. Cerré la laptop. Me temblaban las manos. Durante 15 años me había dicho que era una decisión familiar, que estábamos en esto juntos, que mi sacrificio era por el bien de todos, pero la verdad era más cruda. Yo había hecho todo el sacrificio. Carlos siguió construyendo su carrera, su red profesional, su currículum, su pensión, su independencia financiera. Yo deconstruí la mía. Y ahora, a mis 42 años, dependía completamente de él. No por amor, por supervivencia. Y lo más aterrador, el sistema estaba diseñado exactamente así. La sociedad necesita que alguien críe a los niños, cuide a los enfermos, mantenga los hogares, pero no quiere pagarlo. Entonces lo llamamos amor. Lo romantizamos. Las madres son las heroínas silentes. Silentes. Otra palabra conveniente para decir que no nos pagan. El trabajo más importante del mundo, dicen. Entonces, ¿por qué no vale un salario? ¿Por qué no da pensión? ¿Por qué no genera seguridad social? Miré mi libreta con los cálculos. Ya no era solo sobre demostrarle a Sebastián que yo trabajaba, era sobre algo mucho más grande y aterrador. El sistema completo estaba roto, y yo había caído en él sin siquiera darme cuenta. Domingo, 6 de la tarde. Necesito que todos se sienten. Vamos a tener una reunión familiar. Carlos levantó la vista de su iPad. ¿Ahora? Va a empezar el partido. Ahora. Algo en mi tono hizo que todos obedecieran. Sebastián dejó su videojuego. Lucía cerró su libro. Mateo dejó sus carritos. Carlos apagó el televisor. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde una semana atrás mi mundo se había derrumbado. Yo estaba de pie. En mis manos, una carpeta. Dentro, 12 páginas impresas. Gráficas, números, evidencia. Sebastián, hace una semana me dijiste que yo no aportaba nada a esta familia. Mi voz era calmada pero firme. Dijiste que papá era quien mantenía esta casa. Sebastián se hundió en su silla. Mamá, ya te pedí perdón. Déjame terminar. Abrí la carpeta. Saqué la primera hoja. Esta semana hice algo. Documenté cada actividad que realicé, cada tarea,
cada minuto y calculé cuánto costaría si tuviéramos que contratar a profesionales para hacerlo. Puse la primera página frente a ellos. Era una tabla detallada, Excel perfectamente formateado, columnas ordenadas. Lunes, 5:30 de la mañana comienza mi jornada. Preparé desayuno, 40 minutos. Un chef privado cobra $40 la hora. Costo, $26.67. Carlos se inclinó hacia adelante, mirando los números. Desperté a 3 niños, supervisé que desayunaran correctamente, preparé 3 loncheras individualizadas considerando alergias, preferencias y necesidades nutricionales. Tiempo total, 1 hora. Constó en servicios profesionales, $43. Pasé a la siguiente página. Servicio de transporte. 3 escuelas diferentes. 30 minutos de ruta. Un Uber con 3 menores en hora pico. $35. Solo ida. El regreso, otros 35. $70 diarios en transporte. Lucía miraba la hoja con los ojos muy abiertos. Gestión de lavandería. Separación, lavado, secado y doblado de ropa para 5 personas. 45 minutos diarios. Servicio profesional, $15. Seguí pasando hojas, una tras otra. Limpieza de 3 baños completos, 1 hora, $30. Aspirado, sacudido, organización general, 1 hora 15 minutos, $37. Compras semanales con planificación de menú, comparación de precios, consideración de necesidades específicas, 1 hora 30 minutos. Comprador personal, $45. Mateo preguntó, «Mamá, ¿por qué estás contando todo?» «Porque necesito que entiendas algo, mi amor». Puse la última página frente a ellos. En letras grandes, el total semanal. $1,422 por semana. Silencio absoluto. Multipliquen por 52 semanas. $73,944 al año. Carlos palideció. «Patricia». «Todavía no termino». Saqué otra hoja. Esta la había impreso esa misma tarde. Esto no incluye el servicio de tutoría. 3 horas diarias ayudando con tareas. A $40 la hora. $600 semanales adicionales. No incluye servicio de enfermería nocturna. Esta semana Mateo tuvo pesadillas 2 noches. Lucía se despertó con dolor de estómago. Atención inmediata sin importar la hora. Costo, invaluable. No incluye coordinación de eventos. El cumpleaños de Lucía que se acerca. Organización completa. Un event planner cobra mínimo $500. No incluye el rol de psicóloga familiar. Sebastián, cuando llegaste triste porque peleaste con tu amigo, estuve 1 hora escuchándote. Terapeutas cobran $150 la sesión. Vi cómo Sebastián tragaba saliva. Sumando todo, incluyendo roles que no había considerado inicialmente, el valor de mercado de mis servicios es de aproximadamente $15,200 mensuales. Carlos abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Eso es más de lo que gano yo. Exacto. Dejé que el silencio se extendiera, pesado, incómodo, necesario. Finalmente Sebastián habló. Su voz era pequeña, rota. «Mamá, yo no sabía». «Lo sé. Nadie sabe, porque este trabajo es invisible, se da por sentado, se asume que sucede por arte de magia». Miré a cada uno de ellos. Pero no es magia, es trabajo, trabajo real, trabajo arduo, trabajo constante. Y no tiene días libres, no tiene vacaciones, no tiene horario de salida. Lucía tenía lágrimas en los ojos. «Mami, perdón». «No necesito disculpas, cariño. Necesito que entiendan.
Me senté finalmente, exhausta, pero también liberada. He dedicado 15 años a esta familia y no me arrepiento. Los amo, pero mi trabajo merece reconocimiento, merece valor, merece respeto. Carlos tomó las hojas, las revisó una por una, en silencio. Patricia, yo nunca lo vi así, nunca lo calculé. Nadie lo hace. Por eso las madres seguimos siendo invisibles. Sebastián se levantó, caminó hacia mí, me abrazó. Lo siento, mamá. De verdad. Fui un idiota. Lo abracé de vuelta. Mi hijo, mi niño que ya no era tan niño. Ahora lo sabes. Eso es lo importante. Pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Los números estaban sobre la mesa. Ahora venía la parte difícil. ¿Qué íbamos a hacer al respecto? Hay una cosa más, dije, aún sentada a la mesa. Todos me miraban. Sebastián con culpa, Lucía con los ojos llorosos, Mateo confundido, Carlos procesando los números. Entiendo que ver las cifras es impactante, pero los números son abstractos, son solo papel. Carlos asintió. Tienes razón en todo, de verdad, lo siento. Ya lo sé, pero lo siento no cambia nada. Me levanté, caminé hacia el refrigerador y pegué allí una hoja nueva que había preparado. Esta es la lista de tareas domésticas, dividida equitativamente entre todos. Mamá, ¿qué? Sebastián se acercó a leer. A partir de mañana, esta familia va a funcionar de manera diferente, porque creo que la única forma de que realmente entiendan lo que hago es que lo experimenten. Carlos se puso de pie. Patricia, ¿qué estás diciendo exactamente? Respiré profundo. Voy a hacer huelga. ¿Qué? Durante una semana completa voy a hacer solamente lo mínimo indispensable. No voy a cocinar comidas elaboradas, no voy a lavar su ropa, no voy a limpiar sus desastres, no voy a llevarlos a ningún lado que puedan llegar caminando o en transporte público. Sebastián palideció. Mamá, tengo entrenamiento de fútbol al otro lado de la ciudad. Busca cómo llegar, o papá te lleva. Pero, mamá, Lucía empezó. Una semana, repetí con firmeza. Solo 7 días para que vean cómo funciona realmente esta casa cuando yo no estoy sosteniendo todo. Carlos intentó razonar. Cariño, mañana es lunes. Yo tengo reuniones todo el día. No puedo... Exacto. Igual que yo. Yo también tengo reuniones todo el día, dirigiendo esta casa. Pero de alguna manera se supone que yo debo hacerlo todo sin ayuda. Mateo levantó la mano como en la escuela. ¿Tú vas a hacer mi lonchera, mami? No, corazón. Vas a aprender a hacerla tú mismo. O papá te ayuda antes de ir al trabajo. La realidad comenzó a caer sobre ellos como un balde de agua fría. ¡Espera! Sebastián revisaba la lista pegada en el refrigerador. ¿Yo tengo que lavar mi propia ropa? Sí. Instrucciones en la lavadora. No mezcles colores con blancos. ¿Y yo tengo que cocinar? Sonaba genuinamente asustado. La lista tiene turnos. Lunes, Carlos. Martes, Sebastián. Miércoles, Carlos. Jueves, Sebastián. Viernes, pizza. Pero yo no sé cocinar. Lo miré fijamente. YouTube existe. Aprende. Patricia, esto es... Buscaba las palabras. Esto es un poco extremo, ¿no crees? ¿Extremo? ¿Extremo es esperar que ustedes se hagan responsables de su propia vida? ¿Extremo es pedirles que valoren lo que he hecho durante 15 años? Mi voz se elevó sin querer. ¿Saben qué es extremo? Trabajar 97 horas semanales sin paga, sin reconocimiento, sin siquiera un gracias la mayoría de los días. Silencio. Una semana, dije más calmada. Demuéstrenme que entienden. Demuéstrenme que pueden funcionar sin que yo sea invisible detrás de todo. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos entró en la habitación.
¿De verdad vas a hacer esto? Completamente en serio. Se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. No tengo idea de cómo hacer la mitad de las cosas de esa lista. Entonces vas a aprender, como yo aprendí, sola, sin nadie que me enseñara. Yo trabajo todo el día, Patricia. Yo también. No es lo mismo. Me detuve en seco, girándome hacia él. Carlos, termina esa frase, por favor. Dime cómo no es lo mismo. Se calló. Porque finalmente, después de años, estaba empezando a entender. Lunes por la mañana, 5:30. Sonó la alarma, me levanté, pero esta vez no fui directo a la cocina. Me duché, me vestí, bajé y me serví café. 6:15. Carlos bajó corriendo. ¿No hay desayuno? Buenos días para ti también. El cereal está en la alacena, leche en el refrigerador. Pero necesito llevar a Sebastián temprano hoy. Su entrenador pidió sesión extra. ¡Qué mal! Yo tengo yoga a las 7. No tenía yoga, pero ellos no necesitaban saberlo. ¿Yoga? ¿Desde cuándo vas a yoga? Desde hoy. Autocuidado. Muy importante. Carlos abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Tomé mis llaves, mi bolso y salí. Fui a una cafetería. Pedí un capuchino, me senté bajo la ventana y por primera vez en 15 años disfruté una mañana completamente para mí. Mientras tanto, mi teléfono empezó a sonar. Dejé que fuera al buzón. Bienvenidos a mi mundo, familia. Que comience la semana. Día 2 de la huelga. Martes por la tarde. Llegué a casa después de pasar el día en la biblioteca. Sí, en la biblioteca, leyendo, tranquila, sin interrupciones. Abrí la puerta y el caos me recibió. La cocina parecía zona de guerra. Platos sucios apilados en el fregadero, migajas por todas partes, una sartén con restos de huevo quemado en la estufa. En la sala, mochilas tiradas, zapatos por todos lados, cojines del sofá en el suelo. Respiré profundo. No era mi problema. No esta semana. Subí a mi habitación. Carlos estaba sentado en la cama, con la laptop, pero no estaba trabajando. Estaba viendo un tutorial de YouTube, cómo hacer espagueti con salsa marinara. ¿Cómo te fue?, pregunté, genuinamente curiosa. Horrible. Se pasó las manos por el rostro. Olvidé recoger a Mateo de la escuela. Estaba en una llamada importante y simplemente se me fue. ¿Y qué pasó? La directora me llamó, tuve que salir corriendo de la junta. Mi jefe no estaba contento. Me senté en la cama sin decir nada. Luego no encontraba el uniforme de fútbol de Sebastián. Resultó que estaba en la ropa sucia. Tuvo que ir con el uniforme del año pasado que le queda chico. Ajá. Y Lucía necesitaba el dinero para la excursión. No sabía dónde guardábamos el efectivo. Llegó tarde a la escuela porque tuve que pasar al cajero. Esperé. Patricia, ¿cómo haces todo esto? ¿Cómo recuerdas todo? ¿Cómo estás en todos lados al mismo tiempo? ¿Práctica? 15 años de práctica. Se quedó callado, luego preguntó, ¿esto es lo que sientes todos los días? Todos los días. Día 4, jueves. Sebastián llegó de la escuela arrastrando los pies. Tenía ojeras. Su uniforme estaba arrugado. Mamá, ¿podemos hablar? Claro. Se sentó en el banquito de la cocina, el mismo donde hace una semana me había dicho que yo no aportaba nada. Lavé mi uniforme de fútbol ayer. Bien. Lo lavé con agua caliente. Ahora me queda como para Mateo. No pude evitar una pequeña sonrisa. Y intenté hacer mi lonchera esta mañana, pero no había nada bueno en el refrigerador. Solo encontré una manzana vieja y un yogurt vencido. ¿Hicieron las compras? Papá iba a ir ayer, pero se le olvidó después del trabajo. Dijo que estaba muy cansado. Entiendo. Sebastián me miró. Realmente me miró. Por primera vez en mucho tiempo. Mamá, yo pensé que lo que hacías era, no sé, que las cosas simplemente pasaban, como automático.
No es automático, Sebastián. Requiere planificación, memoria, energía, tiempo. Lo sé, ahora lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ayer me quedé dormido. Nadie me despertó. Llegué tarde a la escuela. Me dieron reporte y me enojé con papá porque no me despertó. ¿Y? Y entonces me di cuenta. Tú siempre me despiertas. Siempre. Ni siquiera lo pensaba. Simplemente despertaba, como si fuera magia. No es magia, hijo. Ya lo sé. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y hoy, cuando estaba en la escuela, tenía hambre, porque solo había desayunado cereal, y recordé todas esas mañanas en que tú hacías hot cakes o huevos o molletes, y yo apenas les prestaba atención. Se le quebró la voz. Nunca vi todo lo que hacías, mamá. Pensé que era, no sé, que las cosas simplemente aparecían. La casa limpia, la comida lista, mi ropa lavada y doblada en mi cajón. Como si tuviéramos duendes nocturnos. Soltó una risa triste. Exacto, como duendes, pero no son duendes. Eres tú. Siempre has sido tú. Me acerqué y lo abracé. Mamá, de verdad lo siento, no solo por lo que dije, sino por todos estos años de no ver, de no agradecer. Estás aprendiendo. Eso es lo importante. Día 6. Sábado. Reunión familiar de emergencia, convocada por Carlos. No podemos seguir así, declaró, exhausto. La casa es un desastre. Nadie ha comido bien en días. Mateo lloró anoche porque extraña tus cenas, Patricia. Yo también extraño a mami, añadió Lucía con voz pequeña. Aquí está la cosa, dije calmadamente. Yo puedo volver a hacer todo, pero no así, no como antes. ¿Qué necesitas? Cambios, cambios reales. Me quedé de pie frente a mi familia. Todos me miraban, esperando que dijera qué necesitaba para volver a la normalidad. Pero yo ya no quería la normalidad. La normalidad era el problema. Antes de hablar de cambios en esta casa, necesito que entiendan algo más grande. Saqué mi laptop, abrí las pestañas que había guardado durante mi investigación. Esto no se trata solo de nosotros, de esta familia. Esto es sistémico. Carlos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay millones de mujeres como yo. Invisible workforce, fuerza laboral invisible. Mostré la primera estadística en la pantalla. El trabajo de cuidados no remunerado representa el 39% del PIB mundial. Si fuera un sector económico, sería el más grande del planeta. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y saben quién hace el 75% de ese trabajo? Mujeres, madres, abuelas, hijas, hermanas. Pasé a la siguiente imagen. En México, las mujeres dedicamos en promedio 39 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado. Los hombres, 14. Carlos abrió la boca para protestar, pero lo detuve. No te estoy atacando, estoy mostrándote la realidad. Este no es un problema de nuestra familia, es un problema de cómo está estructurada toda la sociedad. Lucía preguntó, ¿por qué no les pagan a las mamás entonces? Excelente pregunta, mi amor, porque el sistema depende de que no nos paguen. Les mostré otro artículo. Si el trabajo doméstico fuera remunerado, la economía global colapsaría. Todo el sistema está construido sobre la base de que alguien, generalmente mujeres, hará este trabajo gratis. Lo llamamos amor, sacrificio maternal, instinto, pero en realidad es explotación económica disfrazada de valores familiares. Carlos se veía incómodo. Eso suena muy radical. ¿Radical? Déjame mostrarte algo más. Abrí otra pestaña. Las mujeres que dejan su carrera para cuidar hijos enfrentan una penalización salarial del 30% cuando intentan regresar al mercado laboral. 30%. Eso significa que si yo intento regresar a trabajar ahora, después de 15 años fuera,
ganaré 30% menos que alguien con mi misma formación que no tuvo hijos. No porque sea menos capaz, sino porque la sociedad castiga a las mujeres por criar. Sebastián miraba la pantalla con horror creciente. Pero hay más. Las amas de casa no cotizan para pensión, no tienen seguro social propio, no tienen historial crediticio independiente. Yo no tengo pensión, familia. Cero. Si Carlos y yo nos divorciáramos mañana, yo tendría que empezar mi vida económica desde cero, a los 42 años. Carlos se puso pálido. Patricia, yo nunca... Lo sé, pero ese es el punto. Nadie lo piensa, porque el sistema está diseñado para que no lo pensemos. Nos dicen, la maternidad es lo más importante. Criar hijos es el trabajo más noble. Pero si es tan importante, ¿por qué no tiene valor económico? ¿Por qué no hay salario? ¿Por qué no hay pensión? ¿Por qué no hay días de vacaciones? Lucía estaba llorando calladamente. Mami, eso no es justo. No, mi amor, no lo es. Me senté finalmente, sintiendo el peso de todo lo que acababa de decir. Durante años me convencí de que había elegido esto, que era mi decisión quedarme en casa. Pero ¿realmente fue una elección o fue la única opción que la sociedad me dio? Guardería costaba casi lo mismo que mi salario. Carlos ganaba más, entonces tenía sentido que yo renunciara. Su trabajo era visto como más importante, más serio, más valioso. El mío era prescindible. Carlos negó la cabeza. Nunca pensé en tu trabajo como prescindible, pero lo trataste así. Todos lo hicieron, porque así nos enseñaron. A las niñas nos educan para cuidar, para nutrir, para sacrificarnos, y luego ese sacrificio se da por sentado. A los niños los educan para proveer, para trabajar fuera, y ese trabajo se valora y se remunera. El resultado, mujeres atrapadas en dependencia económica, haciendo trabajo esencial, pero invisible. Respiré profundo. ¿Saben cuál es la verdad incómoda? Que nuestra familia, este hogar funcional y amoroso, está sostenido sobre una estructura profundamente desigual. Y no somos malos, no somos villanos, simplemente estamos reproduciendo lo que la sociedad nos enseñó. Pero ahora que lo vemos, ¿qué vamos a hacer al respecto? El silencio llenó la sala. Finalmente, Sebastián habló. Cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Sí, asentí. Pero el cambio tiene que ser real, no solo palabras bonitas. Entonces, ¿qué hacemos? Carlos preguntó. Dime qué necesitas y lo haremos. Saqué una hoja que había preparado. No era una lista de quejas, era un contrato. Primero, reparto equitativo de tareas domésticas. Y cuando digo equitativo, no me refiero a que ustedes me ayuden. Me refiero a que asuman responsabilidad real. Puse el documento en la mesa. Sebastián, tu ropa, tu cuarto, tu lonchera, son tu responsabilidad ahora. Yo te puedo enseñar, pero no lo haré por ti. Mi hijo asintió seriamente. Entendido. Lucía, igual. Además, turnos de limpieza de baño que compartes con Sebastián. Un sábado cada uno. Sí, mami. Mateo, eres pequeño, pero puedes recoger tus juguetes, tender tu cama, poner tu plato en el lavavajillas. Puedo hacerlo, dijo con entusiasmo. Carlos, cocinarás 3 noches por semana. Yo cocinaré 3. Una noche ordenamos comida. De acuerdo, voy a tomar clases de cocina online. Segundo punto, continué. Compensación económica. Carlos parpadeó. ¿Qué? Calculamos que mi trabajo vale $15,000 mensuales en servicios profesionales. No espero que me pagues todo eso, pero sí espero reconocimiento económico. Respiré profundo. Esto era lo más difícil. A partir de este mes, depositarás $5,000 mensuales en una cuenta bancaria a mi nombre. No es un regalo, no son gastos del hogar,
Es compensación por servicios profesionales. Patricia, déjame terminar. Ese dinero es mío, para ahorrar, para invertir, para construir mi propia seguridad financiera, porque nunca más quiero estar en una posición donde dependa completamente de otra persona. Carlos asintió lentamente. Tienes razón. Es justo. Tercero, mi carrera. Voy a retomar mi vida profesional. Empezaré con cursos online para actualizarme. Luego buscaré trabajo remoto o medio tiempo. Eso significa que ustedes tendrán que ajustarse. Yo no estaré disponible 24/7. Tendrán que ser más independientes. Lo entiendo, Carlos dijo. Te apoyaré. De verdad esta vez. Cuarto, autocuidado. Una tarde a la semana es completamente mía. Nadie me interrumpe. Nadie me necesita. Yo existo como Patricia, no solo como mamá o esposa. Me parece perfecto. Carlos sonrió por primera vez en días. Y quinto, miré a mis 3 hijos. Gratitud. Cuando alguien en esta familia haga algo por otro, se agradece, en voz alta, con sinceridad. El trabajo doméstico no es invisible, no es automático. Alguien lo hace y merece reconocimiento. Sebastián se levantó. Mamá, yo empiezo. Gracias por estos 16 años de despertarme cada mañana. Gracias por cada comida. Gracias por cada vez que lavaste mi ropa. Gracias por estar ahí cuando te necesitara. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Gracias por todo lo que nunca vi, pero que ahora veo claramente. Lucía se unió. Gracias, mami, por todo. Te amo. Mateo me abrazó las piernas. Gracias, mami. Eres la mejor. Carlos se acercó. Me tomó las manos. Patricia, gracias. Por sostener esta familia durante 15 años. Por sacrificar tu carrera. Por darlo todo sin pedir nada a cambio. Y perdón. Perdón por no verlo. Por dar por sentado tu trabajo. Por no valorar lo que hacías cada día. Vamos a cambiar, de verdad. No solo esta semana, para siempre. Lo abracé, y en ese abrazo había perdón, pero también algo más, dignidad recuperada. 3 meses después. Las cosas no son perfectas. Sebastián todavía olvida separar la ropa por colores a veces. Carlos quemó la cena 2 veces. Lucía se queja de limpiar el baño. Pero la casa funciona. Todos contribuyen, todos participan. Yo terminé 2 cursos online, actualicé mi currículum, conseguí un trabajo remoto medio tiempo en consultoría. No es mi antiguo puesto, pero es un comienzo. Tengo cuenta bancaria con mi nombre, con ahorros creciendo mes a mes, seguridad que construyo yo misma. Y lo más importante, tengo mi identidad de vuelta. Soy Patricia, madre, sí. Esposa, sí, pero también profesional, también individuo, también persona con sueños propios. Anoche, durante la cena que Carlos cocinó, Sebastián dijo algo que me hizo llorar. Estaba hablando con un amigo al teléfono. Oye, no puedo salir ahorita, es mi turno de lavar los platos. ¿Qué? No, no es gran cosa. En mi casa todos cooperamos. Mi mamá no es la sirvienta, ¿bro? Después colgó y me vio llorando. ¿Dije algo malo? No, hijo, dijiste algo perfecto. Porque ese es el verdadero cambio, no solo en esta casa, sino en la próxima generación. Sebastián no será como Carlos, no asumirá que el trabajo doméstico es responsabilidad de las mujeres. Y Lucía no será como yo, no sacrificará su carrera creyendo que es su única opción. El ciclo se rompe aquí. ¿Necesitaba probar mi valor? No. ¿Necesitaban ellos aprender a verlo? Absolutamente. Porque la diferencia entre ser invisible y ser vista no es cuánto trabajas, es si alguien decide mirarte. Y ahora, finalmente, me están mirando. Todos me están mirando. Y yo
también me estoy mirando a mí misma. Por primera vez en 15 años, me veo. Y me gusta lo que veo. ¿Y tú, que escuchas esto, a quién estás dejando de ver hoy? Si la historia te atrapó, dale like y comenta de dónde nos escuchas. Nos vemos pronto.